aquí en población, densidad de población. Esto lo vimos, ¿verdad? ¿O no? ¿No más Sí, vimos lo de la población? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo creo que nadie se acuerda. sí, ya vimos eso, maestra. Creo que sigue densidad de población. ¿La densidad de población la vimos, compañero? Sí, no, población y densidad nada más. ¿La densidad también o esa no? No, 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 nos quedamos por ver esta. No, ok, bueno. A ver, entonces, ¿me ayudas, compañero? ¿Quién es el que me estaba diciendo? Rodrigo. Va, Rodrigo, porfis. El crecimiento de la población en el siglo XVI, aunque general, no fue de ningún modo uniforme, existiendo en el origen densidades desiguales y habiéndose producido el crecimiento en distintas proporciones. La población de las distintas regiones de Europa variaba considerablemente en densidad hacia el final del siglo, no dice, Italia, una economía madura y los países, una economía dinámica, tenían la densidad mayores con 40 o más habitantes por kilómetro cuadrado, aunque algunas áreas como Lombardía y provincia de Holanda tendrían 100 o más. Estas cifras muestran con claridad que la densidad de población estaba estrechamente relacionada con la productividad de la agricultura. Diferencias similares se encuentran dentro de cada país. Sin embargo, se puede hablar de superpoblación incluso en las regiones montañosas y estériles en la segunda mitad del siglo XVI. Prueba de ello son la corriente de emigrantes desde esas regiones a las más densamente pobladas, pero más prósperas llanuras y tierras bajas, aunque estas también estaban superpobladas. En algunas zonas los terrenos se iban dividiendo a medida que más y más gente intentaba extraer su mera subsistencia de la tierra. En otras, el excedente de la población abandonaba el campo, bien por voluntad propia o a la fuerza. Bueno, entonces, gracias. Estamos hablando de finales del siglo XVI, ¿no? Cuando aquí dice eh, variaba considerablemente en densidad hacia el final del siglo XVI, o sea, es el periodo del XVI. Ahora, recuerden, no sé si se acuerdan cuando estábamos en esta parte del medievo, que hubo colonias inclusive que se intentaron colonizar, ¿no? Bueno, no colonias, espacios que se intentaban colonizar, que justo habían monjes que trataban de que se pudiera ocupar esos espacios, principalmente toda la zona de lo que son Yugoslavia, bueno, lo que fue Yugoslavia, porque ya no, Checoslovaquia, toda esta parte, que son Europa occidental, ¿no? Pegados a lo que fue la Unión Soviética, ahora Rusia. Entonces, toda esta parte fueron muchos alemanes los que empezaron a conquistar vía los monjes. Y recuerden, también les había comentado que pues vienen de este siglo XIV, donde están las pestes y donde las epidemias pues combaten, bueno, abaten, no combaten, abaten a la población de tal manera que había regiones que podían ser altamente, con alta densidad y otras que no lo ocurrían. Bueno, a ver, Yamile, ¿me puedes ayudar por favor a leer? Yamile, Yamile, ¿no está? A ver, Sebastián, entonces ayúdame a leer, por favor, porque Yamile no está. Ahí es.
Aquí fue donde nos quedamos, compañeros, porque hablábamos de lo que es el lumpenproletariado. Y vean, gracias, vean cómo la característica de las ciudades va a ser no como centros industriales que van a caracterizar justo al sistema capitalista, sino como centros de administrativos y centros comerciales, ¿no? Entonces decíamos, el capital que se va a dar en esta lógica, en este momento del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, va a ser con una característica de comercio, de un capital, pero un capital que no tiene que ver con la lógica de este sistema capitalista que está dirigido netamente a la industria, sino va a ser un capital que compra mercancías baratas y las vende caras, o van a las regiones más alejadas para poder comprar productos suntuarios o productos exóticos, como va a ser la seda o como puede ser la porcelana china, para poder venderlo en a los nobles o a los reyes. Entonces, si hay dinero, claro que hay dinero, hay una actividad de las ciudades, pero no es esta actividad como la que conocemos cuando en este sistema capital, en el sistema capitalista. Estamos viendo estamos viendo los antecedentes del sistema capitalista, que tiene algunos elementos, como por ejemplo, cuando estamos hablando de capital comercial, no estamos refiriéndonos a este capital que está fijo y que es donde se desarrolla el capitalismo, que es en las manufacturas. Hablar de un sistema capitalista es hablar de una industria, y aquí todavía las industrias son primero por medio de orfebres, por medios artesanales, y en una lógica de gremios, no de individuos, y estos gremios tienen una cierta especialidad y son, como dice la descripción, se dan más en el campo, porque los campesinos combinan en sus tiempos de no dedicarse a la agricultura, combinaban la hechura de textiles, por ejemplo, o de vasijas de plátano de cobre. Entonces, todo esto pues se daba intercambiando los tiempos de agricultores como de artesanos. Cumplían con estas dos funciones. No es, o del vidrio, por ejemplo, en las ciudades, lo habíamos visto en la parte esta del medievo, ¿no? Donde solamente en las ciudades se daban algunas cosas muy especializadas, pero no era lo común. Es una lógica distinta que la que se tiene en el sistema capitalista. Ahora, eso no significa que hubiera miseria, que hubiera hacinamiento, hablando de hacinamientos, y que hubiera suciedad, hablando de suciedad, ¿no? No quiere decir que no hubiera una población que estuviera rezagada, pero no es resultado de una industria o de una manufactura que sí lo va a tener el sistema capitalista. O sea, estoy tratando de darles elementos para que distingan entre una y otra, y no quede la duda de que si había gente que no tenía trabajo, no estamos hablando de un concepto marxista clásico que es de un ejército industrial de reserva. ¿Por qué? Porque ni siquiera había una industria. Había algunas manufacturas y se daban por medio de gremios. ¿Sí queda claro esta parte, compañeros y compañeras? ¿Sí queda? Maestro. Sí, maestra. Va. A ver, Azul, hace mucho que no te escucho. ¿Ya está Yamile? ¿O todavía no? Ya, profesora, ya estoy aquí. Bueno, después de Azul, lees tú, ¿no? Por favor. Sí, profesora. Va, Azul. Ok. La difícil situación de los pobres de la ciudad y del campo se vio agravada por una prolongada caída de los salarios reales. Al crecer la población más rápidamente que la producción agrícola, el precio de los alimentos, del cereal en particular, se elevó con más rapidez que los salarios, circunstancia que se exacerbó con el fenómeno de la revolución de los precios. A finales del siglo XVI, la presión de la población sobre los recursos se hizo extrema, y en la primera mitad del siglo XVII, una serie de malas cosechas, nuevos brotes de peste bubónica y otras enfermedades epidémicas, la mayor incidencia y ferocidad de las guerras, en particular de los 30 años, frenaron la expansión demográfica.
En algunas zonas de Europa, sobre todo España, Alemania y Polonia, la población realmente descendió durante una parte o todo el siglo XVII. Bueno, entonces, gracias. Habíamos dicho cómo a veces la población aumenta por algún invento o algún abundancia, una cosecha buena, ¿no? Pero otras ocasiones, como esta que se describe, pues entonces hay una presión y entonces hay hambruna o nuevos brotes de alguna pandemia y eso provoca que nuevamente caiga. Entonces, la población va a oscilar mucho. Ahora, esta parte sobre los salarios reales, sí les queda claro porque es un concepto que se van a utilizar ustedes no nada más en historia, sino en todos los aspectos. Cuando tú estás comparando, recuerden, sí queda claro esto de los salarios reales y los salarios nominales, porque es un concepto de economía. A ver, Marco Antonio, ¿qué es un salario nominal y qué es un salario real? Y si no sabes, pues dime. Marco Antonio. ¿No está Marco Antonio? Oh, que la guayaba. A ver, Sebastián. Pero dije el salario nominal. El salario natural sí tiene que ver con, y es un concepto básicamente de la economía clásica y tiene que ver justo con eso, con que el salario natural representaría o debería representar la manutención del trabajador y de su familia. Ese es el salario natural. Pero el salario nominal, ¿qué es? ¿No, Sebastián? No. A ver, Eduardo Cestelo. La levantó primero Abraham, profesora. A ver, Abraham. Es que Abraham siempre habla. No, que hable Eduardo, no se preocupe, Qué maestro. mala onda soy. Ah, Se está quejando, Eduardo, hay que darle chance para que sí, no se ¿verdad? queje. Te tenemos que convencer de que conviene estar así. No, no es cierto. Para no regresar pronto. Tienen mi voto. Tengo entendido que el salario nominal es ahora así como la cantidad que, por ejemplo, aquí en México aparece cada vez que hacen el presupuesto, el salario va a ser de tantos, y el salario real vendría siendo lo que realmente puedes conseguir con ese salario. Así que quizás sea de 100 pesos el salario, pero en un año podría el salario real nominal, o real más bien, conseguirte 1 kilo de huevo, y el siguiente podría conseguirte 2 kilos de huevo, a pesar de que el nominal sí en los 2 años es 100. Nominal es así de más fácil. Nominal está sin la inflación, sin considerar la inflación, y el salario real pues está en relación a los productos, es decir, le quitas el peso de la inflación, es la capacidad real de compra, ¿no? Por eso aquí hablan de que como hubo una gran cantidad de personas, el campo bajó su producción, al contrario, el campo bajó su producción, los productos alimenticios disminuyeron, entonces los salarios reales pues cayeron porque no alcanzaba mucho la comida, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de oferta, demanda y los impactos que tienen en los salarios. Cuando trabajamos con salarios, siempre la idea es trabajar con salarios reales porque habla de la capacidad de compra de las personas. Como dices tú, pueden ser expresados casi siempre en productos básicos, ¿no? ¿Cuántos kilos de tortilla se pueden comprar? ¿Cuántos kilos de arroz, de frijol? ¿Cuál es la canasta? O sea, considera la canasta básica y ves la capacidad de compra de ese salario. Porque te pueden decir, el salario es de 1,500 pesos, pero si tú a la hora de sacarle, de quitarle la inflación, indexarla, ¿no? Se dice cuando se quita la inflación, entonces, pues la capacidad de compra es mínima. A veces, por ejemplo, lo que hacen muchas veces en comparación lo ponen respecto del dólar, ¿no? Entonces ponen, te alcanza para $1 o con tu capacidad de compra es de $1 o de $2, ¿no? Pero eso lo hacen en referencia a que todo, para compararlo con muchos países, entonces ponen como una moneda que puede identificar a todos y entonces así ya te das cuenta. Respecto de Estados Unidos, cuánto reciben los trabajadores mexicanos y cuánto reciben los trabajadores de otras partes. Nada más así como información general, ganamos menos, nuestro salario mínimo
es menor al de Guatemala. Nada más, así, para que vean cómo está la cosa de la situación. Bueno, Y ¿alguien en la más? UNAM muchas veces ni el salario mínimo recibimos. Ah, sí, no sé, no recibimos y por eso nos dan una cosa que se llama, ¿qué? Subsidio al salario, porque no alcanzamos el salario mínimo. Entonces nos dan 100 pesos para que lo alcancemos. Bueno, ya deja de quejarte. Ay, qué conflictivo eres. Bueno, ya. Va, la conquista del nuevo mundo. Para que no se queje Jesús, ahora lee por. Ah, no es cierto. Perdón, Jesús, perdón, pero habíamos dicho que Yamile iba a leer. Sí, profesora. Luego leas tú. Perdón. La conquista del Nuevo Mundo. El comercio extraeuropeo durante los siglos XVI y XVII fue pequeño en comparación con el intraeuropeo, y la importación de comestibles, diferente de las especias, insignificante. Sin embargo, los descubrimientos afectaron profundamente al curso del cambio de la economía en Europa. En la Baja Edad Media se produjo un notable progreso tecnológico en el diseño y la construcción de barcos y en los instrumentos de navegación. Navíos de 3, 4 y 5 mástiles con combinaciones de velas cuadradas y latinas capaces de navegar con el viento en contra. Sustituyeron a las galeras de remos con velas auxiliares del comercio medieval. El timón de popa de bisagra sustituyó al remo de dirección. Combinados, estos cambios proporcionaron muchas más maniobrabilidad y control de la dirección y se pudo prescindir de los remeros. Sí, de los romeros no. De los romeros no. Los barcos se hicieron más grandes, más manejables, con mejores condiciones para navegar y con mayor capacidad de carga, pudiendo así hacer viajes más largos. La brújula magnética, adoptada probablemente de los chinos a través de los árabes, redujo significativamente el grado de conjetura que implicaba la navegación. El desarrollo de la cartografía proporcionó mapas y cartas muy mejoradas. Ok, gracias. Recuerden esta parte de cómo los árabes son los que introducen muchas de las innovaciones tecnológicas de los chinos, ¿no? Y la brújula, pues era fundamental, porque si el cielo estaba nublado, pues no podías ver y solamente podían ver en la noche, ¿no? Entonces, con la brújula, pues se daban cuenta de la orientación. Y bueno, aquí les puse un barquito con estas características. Ya no era necesario tantos remeros y al no necesitar de remeros, ¿qué implicaciones tenía? A ver, estamos hablando, es como si fuera la población de la facultad. Si no hay tantos estudiantes, ¿qué puede haber en los espacios? A ver, Ricardo. Pues le caben más productos. Más cargas, ¿no? Entonces la idea era justo eso, que fueran muy grandes, pero que ese tamaño no imposibilitara la maniobrabilidad, sino que permitiera tener más carga para que los productos fueran más baratos o por lo menos no costaran tanto. Y aparte ya la vía principal el motor principal era el viento. Por eso es que estos eran velas hasta de 5 mástiles que permitían pues que tuviera un flujo más rápido las distancias. Entonces, parece como muy sencillo. Ay, pues mira, tiene más mástiles. ¿Alguien de ustedes les gusta hacer estos barquitos? ¿Nadie de ustedes tiene esos? Porque hay gente que les gusta construir barcos y toda esta parte. Se ven más bonitos estos, pero aparte de que se vean más bonitos, pues implican mayor movimiento sin que tengan que utilizarse por parte de los remeros. Recuerden cuando veíamos, por ejemplo, los de los fenicios, que eran así galerones grandotes, bueno, así barcos extendidos, pero casi todos estaban utilizados por gente que, o sea, la motricidad era humana. Aquí es el motor o el que le permite la movilidad es el viento. Bueno, vamos entonces a la lucha por el mar. Sí se ve bonito, pero no sé si se vea tanto. Bueno, no sé si se vea bonito, pero ahora sí, Abraham. Se ve. Ah, ok, maestra. ¿Sí lo ves o lo hago de otro color? No, sí se ve. ¿Sí se ve? Okay. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. La lucha por el mar.
Los italianos habían estado a la cabeza en el arte de la navegación, condición que no sucedieron fácilmente, como ponen de relieve los nombres de Colón, Caboto, Vespucio, Verrazzano y otros. Sin embargo, los italianos eran conservadores en el diseño de sus barcos y otros que también navegaban por mar abierto, especialmente los flamencos, holandeses y portugueses. No tardaron en tomarles los portugueses no tardaron en tomar la delantera. Los portugueses en particular tomaron la iniciativa en todos los aspectos del arte del marinero, diseño de barcos, navegación y exploración. La visión y la energía de un hombre, el príncipe Enrique llamado el Navegante, fueron los principales factores del gran progreso en los conocimientos geográficos y descubrimientos llevados a cabo por los europeos en el siglo XV. Enrique, un hijo menor del rey de Portugal, se consagró a fomentar la exploración de la costa africana con el objetivo último de alcanzar el Océano Índico. En su castillo, situado en el promontorio de Sagres, en el extremo sur de Portugal, estableció una especie de instituto de estudios avanzados al que llevó astrónomos, geógrafos, cartógrafos y navegantes de todas las nacionalidades. Enrique no vivió para ver hecha realidad su mayor ambición, pues en el momento de su muerte sus marineros habían llegado poco más allá del Cabo Verde, pero el trabajo científico y de exploración llevado a cabo bajo su patrocinio asentó los cimientos para descubrimientos posteriores. Muy bien. Entonces, gracias. La tecnología que se necesitaba para, no estaban preparándose para conocer América, estaban preparándose para tener posicionarse dentro de la comercialización. Vean, al principio el comercio servía para cubrir algunos productos que faltaban, ¿no? O las regiones que no eran tan ricas en la agricultura, pues entonces utilizaban el comercio. Aquí, el que fueran los que controlaban las rutas marítimas, eran los que tenían cierto poder, ¿por qué? Pues dominaban, era un monopolio en el comercio. Y eso, Portugal, precisamente, fíjense, por la especialización en el estudio, pues permite que llegaran a Cabo Verde. Acuérdense que es la puntita que está hasta abajo de África, Cabo Verde, ¿no? Y bueno, aquí está Enrique el Navegante. Aquí está, se los presento. Este es el rey Enrique. ¿Qué Enrique es? No dice qué Enrique es, pero es el navegante, le decían, precisamente no porque navegara, sino porque le interesaba que Portugal se posicionara como uno de los principales navegantes y que controlara todas las rutas comerciales. Va. Y vamos a ver cuáles son las rutas comerciales. Mira, aquí está, este es Cabo Verde. No, es cierto, me equivoqué. Este es Cabo Verde, entonces ¿esta cuál es? La península está. Bueno, no es península, es el cubito ¿qué? ¿Cuál es? A ver, alguien que lo busque. Laura, ¿quieres leer? Sí, quiero leer. Ok, entonces aquí está Cabo Verde, aquí está Lisboa. Entonces este es Cabo Verde y a ver, luego busquen, ¿no? Por favor, esta parte que estoy aquí señalando en ¿cómo se llama? Va. Y lo que querían dominar es este Océano Índico. Recuerden que aquí están todas las islas donde las especias, ¿no? Ceilán, por ejemplo, va a ser la isla donde esté la canela, la pimienta. Entonces, por eso querían dominar al Océano Índico, porque les permitía pues, tener una ruta comercial más rápida que si van de parte de Portugal, se van vía terrestre. Entonces, cuando hacían la ruta de la seda, era llegar aquí a China, pero en China necesitaban de otro transporte de todas estas islas para llegar a China. ¿Dónde está China? Aquí está China. Y la mejor vía, o sea, vean, tenían que recorrer toda Europa, bajar hacia Asia, para encontrar aquí todas las especies. Pues imagínense el costo que implicaba. En cambio, si vas por mar de Lisboa, tomas el Océano Índico y tomas todas estas islas, pues todo te permitía tener un control y que los costos de estos productos fueran más baratos. Sí, Jesús, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, la región del sur es, según esto, África Meridional. ¿Aquí? ¿Esta parte? Ajá. ¿No tiene así algún nombre? Buena Esperanza creo que es, ¿no? Este es el de Buena Esperanza, ¿no es el Cabo de Buena Esperanza? A ver,
Sí, ¿verdad? Sí, con razón. Sí. Sí, es el cabo, este es el Cabo de Buena Esperanza y este es Cabo Verde. No sé por qué me confundí, pero bueno. Ahora sí, Laura, porfa. Tras la muerte de Enrique, la actividad exploradora disminuyó algo por falta de patronato real y a causa del lucrativo comercial de marfil, oro y esclavos que los mercaderes portugueses llevaban a cabo con el reino nativo de Ghana. Sería el rey Juan II, que subió al trono en 1481, quien reanudaría las exploraciones a un ritmo acelerado en 1488. En pocos años sus navegantes llegaron casi hasta el extremo de África, dándose cuenta de que se encontraba a un punto de conseguir el éxito. En 1487, Juan envió 2 expediciones. Costa abajo fue Bartolomé Díaz, que dobló el Cabo de Buena Esperanza, al que llamó Cabo de las Tormentas. En 1844, por el Mediterráneo y por tierra hasta el Mar Rojo, fue Pedro de Covilhão quien reconoció los límites occidentales del Océano Índico desde Mozambique en África hasta la costa Malabar, en India. El camino estaba allanado por el siguiente viaje y el de mayor envergadura, el que haría Vasco de Gama de 1497 a 1499, bordeando África y llegando hasta Calcuta, en India. Sí, gracias, Laura. Sí, por eso es que me confundí. Bueno, no, con eso no justifico que me haya equivocado, pero la primera lugar es aquí en Cabo Verde, que recuerden todo este, ¿se acuerdan cuando vimos la parte esta de la economía africana? Todo este es el imperio de Ghana, ¿no? Y ellos comercializaban con oro, con marfil y con esclavos. Entonces fue uno de los recursos que les ayudó, pero tampoco les promovió a que continuaran con la ruta de África, porque lo que querían era justo bordear África. Entonces ya hasta el siguiente rey es que llegan al Cabo de Buena Esperanza y empiezan a tener toda esta parte del Océano Índico, Madagascar, ¿no? Aquí dice ruta de Bartolomé Díaz, 1487-1488. La ruta de Vasco de Gama, que, a ver, ¿quién fue Vasco de Gama, por favor? Que va de 1497 a 1499, es decir, llega justo hasta las Indias, que no había, pues, manera más que por el mar. Recuerden que los árabes, por ejemplo, dominaban todo este territorio del mar Arábigo, ¿no? Y por eso tenían contacto con las Indias, pero el intermediario eran los árabes para poder comercializar aquí con Portugal y con España. Bueno, España vía después Portugal. Por eso es que la necesidad de cubrir por parte de ellos, pues era eliminar un intermediario y que los precios pudieran ser más baratos. Sí, Lucía, ¿buscaste este de Vasco de Gama? Sí, ya lo encontré. A ver, ¿qué dice? Dice que fue un célebre navegante y explorador portugués, que en la era de los descubrimientos destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron directamente desde Europa hasta la India, para descubrir una ruta comercial de Europa a la India. Sí, porque aquí, por ejemplo, vean, los árabes tomaban el Mediterráneo como la vía, ¿no? Y tomaban el mar Arábigo, les quedaba más cerca de la India, pero Portugal, pues, rodea a África y llega a la India. Entonces, por eso la historia de los portugueses como grandes navegantes, pues, es a los que sustituyen, que son los italianos. Los italianos se quedan aquí en el mar Mediterráneo, pero no se mueven más adelante, más hacia el occidente, y Lisboa, precisamente por la preparación que tiene con Enrique el Navegante, les permite tener los buques, los navíos más, con mayor potencia para poder, y aparte, pues, no solamente, vean cómo no solamente tenía que ver con el buque, o bueno, no buque, el barco, sino también con los mapas, con las rutas. O sea, tenían toda una tecnología que estaban desarrollando gracias al estudio y a la investigación. Aquí sí estamos hablando de una tecnología que se está desarrollando ya como de manera adecuada y que
rinde frutos hasta, bueno, Vasco de Gama, iba a decir Vasco de Quiroga, Vasco de Gama, que es el que llega acá a las Indias. Y pues le va a permitir tener muchísimo mejor acceso a todas estas rutas. Bueno, muy bien. Gracias, Laura. Gerson, ¿quieres leer? No, es que Vasco de Gama una vez leí sobre eso. Bueno, no, leí cuando hice el examen de admisión que Ajá. empezó a conquistar varios pueblos africanos cerca de las costas, ¿no? Violando varios derechos humanos de los que hoy conocemos, algo así. Ahí no te entendí nada. Perdón, otra vez. No, sí, sí, algo así leí, que Vasco de Gama empezó a conquistar, por así decirlo, varios pueblos africanos cerca de la costa, ¿no? Sí. Cuando Sí. fue a aviación a la India. Sus principales productos era, entre ellos, bueno, era el oro, el marfil, pero también los negros, los esclavos, ¿no? Esclavos negros que van a permitirle, por ejemplo, toda parte cuando ya llegan, gracias justo a esta tradición de navío, llegan a lo que va a ser Brasil, ¿no? Pues a que traigan a muchos, comercialicen con muchos esclavos negros. Tanto que ellos van a ser los principales distribuidores a Cuba, o sea, a los españoles, y después los españoles les van a comprar también esclavos negros para América, para la Nueva Hispana, y, o sea, ellos tenían el control de este tipo de humanos, porque se comercializaban los humanos. También ahora también nos comercializamos, pero pues no tan descaradamente, o por lo menos dicen que ya no están tanto así. Lucía, ¿se te olvidó tú esta parte o quieres participar? Aquí está. Pues mira, aquí hay algo de... No, sí, se me... Pero bueno, lee, porfa. Ok, sí. Aprovechar. Vasco de Gama, 1460-69-1524. Como resultado de enfermedades, motines, tormentas y dificultades, tanto con los nativos hindúes como con los numerosos mercaderes árabes que encontró, la expedición de Vasco de Gama perdió 2 de sus 4 naves y casi 2/3 de su tripulación. Sin embargo, la carga de especies con la que volvió fue suficiente para pagar varias veces el coste del viaje. En vista de tales beneficios, los portugueses no perdieron tiempo en capitalizar su ventaja. En una decena de años habían barrido a los árabes del Océano Índico y establecido puestos de comercio fortificados desde Mozambique y el Golfo Pérsico hasta las legendarias islas de las Especias o Molucas. En 1513, uno de sus barcos arribó a Cantón, al sur de China, y para mediados del siglo habían iniciado ya relaciones comerciales y diplomáticas con Japón. Muy bien. Vean cómo antes los militares eran los que tenían la jerarquía, ¿no? O sea, ¿se acuerdan cuando veíamos las pirámides, la jerarquía social, cómo estaban primero los reyes, luego los nobles y luego los militares? Aquí los navieros o los navegantes, al ser comerciantes, se ponían también como parte de estos espacios más altos jerárquicamente sociales. También era su forma de ascender, porque imagínense que a pesar de haber perdido casi la mayor parte de sus navíos, pudo, con lo que tenía de carga, pudo recuperarse el viaje. Entonces, pues de que la aprovechaban tanto, fue así que desplazan a los árabes. Y recuerden que los árabes durante mucho tiempo van a ser el intermediario que va a existir para poder producir, para que llegaran las mercancías hacia toda Europa. Y no nada más de Europa a Italia, a la parte, bueno, pues ni siquiera todavía no era ni Italia, pero toda la parte sobre Bélgica, Holanda, lo que va a ser ahora Bélgica, Holanda, sino llegan también hasta el Mar del Norte, o sea, se expande de esta manera. Por eso al principio decía que el comercio intraeuropeo va a ser más alto que el comercio extraeuropeo antes de estos descubrimientos o de estas rutas comerciales y antes del descubrimiento de América. Bueno, este es Vasco de Gama, ahí se los presento. Parece como príncipe, ¿no? Miren, hasta tiene su... no, es que es su boina. Yo ya le vi que era de príncipe. Va, a ver, ¿quién quiere leer? ¿Quién hace mucho que no lee? A ver, Raimundo. Raimundo levantó la mano. Sí,
La otra propuesta. En 1483 y 1484, mientras las tripulaciones de Juan II estaban todavía abriéndose camino por la costa africana, un genovés que había navegado al servicio de Portugal y estaba casado con una portuguesa, pidió al rey portugués que le financiara un viaje a través del Atlántico para alcanzar el oriente navegando hacia el oeste. Tal proposición no constituía una novedad. Según la creencia general, la Tierra era una esfera, pero el plan era factible. Cristóforo Colón, el genovés, pensaba que sí, aunque el peso de la opinión estaba en contra suya. Los consejeros de Juan tenían una impresión más correcta del tamaño del globo de la que tenía Colón, que pensaba que la distancia desde las Azores hasta las Islas de las Especias era poco más de la longitud del Mediterráneo. Juan había autorizado ya antes expediciones al oeste de las Azores, financiadas con su dinero, pero esta vez concentró sus recursos en el proyecto más prometedor de rodear África y rechazó la proposición de Colón. Ok, muy bien. Va, Raimundo. Nos vamos entonces hacia Cristóbal Colón y los monarcas españoles, ¿no? Entonces, esta tradición que se tenía por parte de los portugueses, que bueno, él no era portugués de origen, sino que estaba casado con una portuguesa, les hacían como que podían ir a distintos reinos y presentarse como posibilidades, ¿no? Vean, les digo, ya no eran los militares que promovían su estatus, sino que como comerciantes, bueno, no eran comerciantes, eran navegantes, se presentaban y decían, mira, tengo una ruta que quisiera que ustedes la apoyaran, y pues va a varios lugares a pedir que por favor consideren esta parte. A ver, Raimundo, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Sí. Cristóbal Colón y los monarcas españoles. Este perseveró, apeló a los monarcas españoles, Fernando e Isabel, pero en aquel momento estaban ocupados en su gran guerra contra el reino moro de Granada y no tenían dinero disponible para un plan tan arriesgado. Colón intentó entonces interesar al pragmático y sobrio rey Enrique VII de Inglaterra, así como al rey de Francia, pero en vano. Por fin, en 1492, Fernando e Isabel conquistaron Granada y, como una especie de celebración de la victoria, Isabel acordó suscribir una expedición. Colón hizo velas el 3 de agosto de 1492 y el 12 de octubre avistó las islas que más tarde serían conocidas como las Indias Occidentales. Y ese nombre está súper chido. Me encanta de Indias Occidentales, porque implica que estaba totalmente perdido, ¿no? Indias Occidentales, y él iba buscando a la India, ¿no? Igual que los portugueses estaban buscando la ruta más directa a la India, y por lo tanto a todas estas islas que les permitían las especias. También Colón estaba buscando a estas Indias, pero encontró unas Indias Occidentales. Y gracias, pues imagínense en el hecho de que hubieran conquistado Enrique VIII, que lo hubieran convencido Colón a Enrique VIII y que hubiera encontrado a América. ¿Qué creen que nos hubiera pasado? A ver, en el hubiera. A ver, Rodrigo, ¿qué piensas? Yo siento que hubiera estado mejor, ¿no? Porque las colonias británicas se destacan por darle sustento a sus colonias, ¿no? O sea, las hacen autosustentables y aparte las hacen ir por las hacen dar las mercancías para el país principal. Y, por ejemplo, lo que pasó con los españoles, pues más que nada fue una mayor explotación y no tanto sustentabilidad. A ver, ¿alguien más que opine? Yo. A ver. Yo creo que pues no estaríamos ahorita nosotros aquí. Así de plano. Es cierto lo que mencionaba mi compañero de que le dan sustentabilidad, pero las colonias inglesas tendrían a matar a los indígenas o a desplazarlos reservas. Hacia reservas, así es, y pues ya, o sea, sí generaban colonias, pero eran meramente para ellos, para los colonos. Entonces, seguramente no estaríamos aquí. Seguro no hubiera habido mestizaje como sucedió en Estados Unidos. Recuerden que la gente que llegó
muchas de las personas que llegaron a lo que fue la Nueva España, a todo América, bueno, México es América del Norte, pero bueno, siempre los estadounidenses dicen que América del Norte son ellos, ¿no? Pero muchos eran navegantes, eran comerciantes y venían solos, venían a explorar. Y mientras que en Estados Unidos venían familias que muchas veces estaban en contra de la iglesia protestante, no la iglesia protestante, porque ahí eran iglesia con Enrique VIII justo, se separan y crean su iglesia anglicana. Entonces eran familias, muchas de las familias reprimidas que llegaban como familias, entonces venían para vivir y por lo tanto no tenían ningún interés ni de tener un mestizaje, no les interesaba. Lo que hicieron fue abandonarlos o utilizan, y a los imperios lo que les permitía, por ejemplo, el imperio inglés lo que quería era tener espacios en donde compraran materias primas, bueno, no compraban, sino que tuvieran materias primas como fue el tabaco, fue toda esta parte de Virginia, fue muy importante las plantaciones de tabaco y el algodón, por ejemplo, y aparte vender sus productos que estaban dándose más adelante como productos industriales. Mientras que aquí en América llegan hombres básicamente que vienen a conquistar, pero aparte pues vienen a tener hijitos e hijitas sin querer queriendo, y aparte de eso, pues sí, vienen nada más a sacar, ¿no? A saquear, eso es definitivo, pero no existiríamos, no habríamos la combinación de Cervantes, porque ni Cervantes ni Cabrera ni nada, porque porque nos hubieran asesinado completamente. Si de por sí los indios, por todas las pandemias, por todas las epidemias que no estaban aquí, por el trabajo forzoso, murieron muchos, pues imagínense si nos hubieran metido en reservas, estaríamos peor. Pero bueno, ya no existe el hubiera, pero nada más así como para platicar. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Quién no ha leído para nada? Sister quería. Ramírez, Eduardo, ¿quería participar? ¿O ya se fue? Ya se fue, ¿verdad? A ver, Alberto. Alberto, ¿tú de dónde eres, Alberto Márquez? ¿También eres foráneo, como dicen? Sí, yo soy de Zacatecas, maestra. Con razón, cuando hablas se te oye así como que del norte. A ver, Alberto. ¿Y allá no está haciendo frío? Sí, muchísimo. Todo el día estoy cobijado. Sí, pues, va. Las Indias Occidentales. Colón pensaba realmente que había alcanzado las Indias, aunque consternado por su evidente pobreza, llamó indios a sus habitantes. Tras algunas semanas de reconocimiento por las islas, volvió a España para extender la buena nueva. Al año siguiente regresó con 17 barcos, 1,500 hombres y suficiente equipamiento, incluido ganado vacuno y otros animales, para establecer una colonia permanente. Colón hizo en total 4 viajes en los mares occidentales y persistió hasta el final en la creencia de haber descubierto una ruta directa hacia. Inmediatamente después de su vuelta de la primera expedición, Fernando e Isabel pidieron al Papa una línea de demarcación para confirmar el título de españolas a las tierras recién descubiertas. Esta línea, que discurría de un polo a otro a una longitud de 100 leguas, unas 330 millas náuticas, al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde, dividía al mundo no cristiano en 2 mitades con vistas a su exploración posterior, quedando reservada la mitad occidental para los españoles y la mitad oriental para los portugueses. Al año siguiente, 1494, en el Tratado de Tordesillas, el monarca portugués convenció a los reyes españoles para que la línea se estableciera 210 millas náuticas más al oeste que la de 1493. Esto hace pensar que los portugueses podían conocer ya la existencia del Nuevo Mundo, ya que la nueva línea situaba la Giba de Sudamérica, la cabeza de playa que más tarde sería Brasil. En el hemisferio portugués, en 1500, en el primer viaje comercial portugués importante después de la vuelta de Vasco de Gama, Pedro de Cabral navegó directamente al saliente y lo reclamó para Portugal antes de continuar hacia la India. Gracias. Entonces, bien que tenían la información. Ya ven,
está aquí, primero era esta parte, estaba aquí la del Papa Alejandro VI, ¿no? La bula del Papa, en donde pues era una cosita de nada, lo que sería para los portugueses y toda esta otra parte para los españoles. Imagínense que el mundo se divide en dos, entre españoles y portugueses. La fuerza que adquiere España va a ser muy importante precisamente por lo que se encuentra, lo que encuentran, los territorios que encuentran, y cuando saben que hay plata y oro, bueno, ahora sí que la reina se vuelve loca. Y ya con el Tratado de Tordesillas, que por eso plantean que sabían que había más territorio, los portugueses, y seguramente así fue, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con esta parte, pues entonces ya pues abarca una buena parte de lo que va a ser en este caso en Brasil, que le dicen, ¿cómo dice? El buffet. ¿Cómo le llaman a esta partecita? Creo que sí se llama el buffet. No me acuerdo. Ah, oigan, nada más, compañero, ya estás aquí, compañero. Bueno, está, Sister, ya me dijo que sí está, para que le pases lista, Fer, y también el otro compañero que acaba de hablar hace ratito. Yo, Aldebarán. Sister, a ver quién es el otro compañero. Aldebarán, ¿no? Sí, así es, yo, Aldebarán. Ajá, sí, porque Ok. pasamos lista y no estaban. Entonces, Ok. para que no tengan tantas faltas. Sí, recuerden que cuando se llegan tarde ponerme mensajito o recordarme, porque luego también se nos pasa. Bueno, entonces ahora sí, Sister. Por favor, Ramírez, Sister, ayúdanos a leer. Ay, cuando estamos, no. ¿Está o no está? Sí. ¿No? ¿No estás? Entonces, a ver, Alexis. A ver, Pablo. Ayúdanos a leer, por favor. ¿Yo? Bueno, sí, soy yo, pero Pues otra sí, pero persona. no lee, Eduardo. No, Sí, tú, Pablo. No hay otro Pablo, ¿sí? no hay Pablo, yo que sepa. Más eres tú. ¿Eres Pablo o Pedro? Te cambié el nombre. Pedro. Perdón, Pedro. Perdón. Bueno, es que era un apóstol bíblico. Entre Pablo y Pedro hay mucha diferencia. Perdón, Pedro. No se preocupe. Las otras expediciones, mientras tanto, las exploradores de otras naciones dieron más noticia del descubrimiento de Colón en 1497. Giovanni Carton, el minero italiano que vivía en Inglaterra, consiguió el respaldo de los mercaderes de Bristol para un viaje que él descubrió Terranova y la Nueva Escocia. Al año siguiente, él y su hijo Sebastián condujeron una expedición más grande para explorar la costa del norte de América, pero como no trajeron consigo especies, metales preciosos y otras mercancías vendibles, sus patrocinadores comerciales perdieron el interés. Caboto tampoco consiguió convencer a Enrique VII de proporcionar apoyo financiero, aunque el rey le dio una modesta recompensa de 10 libras de plata. La bandera inglesa, por plantar la bandera inglesa en el Nuevo Mundo. Los mercaderes franceses enviaron otro italiano, Verrazano, para descubrir un paso occidental a la India en el decenio de 1520. Una década después. Lo voy a hacer más grande porque. A ver, ¿así queda más claro? Sí, así ya. Una década después, el francés Jacques Cartier hizo el primero de 3 viajes que tuvieron como resultado el descubrimiento y la explotación del río San Lorenzo. Cartier también reclamó para Francia la zona después conocida como Canadá. Sin embargo, al no poder encontrar el esperado paso a la India, los franceses, igual que los franceses, no mostraron mayor interés inmediato en el Nuevo Mundo, salvo para pescar a los grandes barcos de Terranova. Bancos.
salvo para pescar en los grandes bancos de Terranova. Entonces aquí están, miren. Pero fíjense cómo, pues es como que ser italiano o portugués, pues era como que ser navegante, ¿no? Se vendían, entonces aquí están las distintas. Cuando Colón descubre aquí Colón 1492, pues entonces se abre el mundo de posibilidades y siguen esperando a las Indias orientales. Entonces están aquí portugueses con esta parte, luego las españolas, pues todo territorio, nuestro territorio, esta parte donde están, ¿se acuerdan? Los incas, estaban los, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó, los muiscas, toda esta parte es de los muiscas, ¿no? Y muchos ya se dan cuenta, Eduardo VII, de que, sí había tierra, pero pues todos estaban con la idea de ir a comprar, especias. Por lo tanto, cuando van viendo que no hay nada, que hay a lo mejor hasta territorio que no está ni siquiera con una población, pues entonces pues lo dejan aquí. Aquí está Caboto, que encuentra esta parte. Luego la isla el río San Lorenzo, para encontrar a la parte de lo que va a ser Canadá. Luego aquí está también Vespucio, que también es un portugués. Entonces, Magallanes, o sea, las rutas que estaban al principio ubicadas, ¿se acuerdan cuando estábamos al inicio de la creciente fértil, que donde la mayor traslado, ¿no? Las mayores rutas comerciales eran en el Mediterráneo, pues se van a transformar de tal manera que los portugueses tanto se van hacia todo África, hacia aquí la parte de las islas hasta Japón, llegan y después se van hacia toda la parte de América. Parece un mundo globalizado, ¿no? ¿No? De todo el tránsito que implicaba el conocimiento de otras islas. Bueno, aquí están los distintos espacios y bueno, aquí está la línea que va a dividir a españoles de portugueses. ¿Alguien puso algo aquí? ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, Ramírez, ¿sí vas a leer o no? Sí, Miss, ya quedó. Ay, qué tinos tenemos. Bueno, ya la última. Pues vamos a consecuencias de Europa ante la expansión. Va. Consecuencias en Europa ante la expansión. Ay, a ver. ¿Lo hago más grande? Por favor. A ver, va. Ok. El primer siglo de la expansión europea en ultramar y la conquista colonial, es decir, el siglo XVI, perteneció casi en exclusiva a España y Portugal. El rango que estas dos naciones han conseguido en la historia es resultado principalmente de haber sido las pioneras en el descubrimiento, exploración y explotación del mundo no europeo. Aunque al principio pareciera menos prometedor, el Imperio Español con el tiempo resultó ser el más provechoso incluso que el de Portugal, frustrados en su búsqueda de las especias, pero estimulados por unas pocas baratijas robadas a los salvajes de las islas del Caribe. Los españoles volvieron rápidamente en busca de oro y de plata. Sus continuos esfuerzos por encontrar un paso a la India no tardaron en revelar la existencia de ricas civilizaciones en el interior de México y el norte de Sudamérica. Entre 1519 y 1521, Hernán Cortés llevó a cabo la conquista del Imperio Azteca en México. Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca en Perú en el decenio de 1530. A fines del siglo XVI, los españoles ejercían un poder efectivo sobre todo el hemisferio, desde Florida y el sur de California en el norte hasta Chile y Río de la Plata en el sur, con la excepción de Brasil. Al principio se dedicaron al saqueo, arrebatando a los nativos todas las riquezas que pudieran llevar consigo. Cuando esta fuente se agotó, lo que no tardó en ocurrir rápidamente. Introdujeron métodos de minería europeos en las ricas minas de plata de México y de los Andes. Muy bien. Y entonces empieza la historia de la extracción masiva de oro y plata, que va a ser una de las características justo del siglo XVI.
que nos van a tener 16, 17, ¿no? Bueno, para los que no han terminado de leer, pues empiecen, o los que no han leído, pues empiecen a leer, los que ya están leyendo, pues síganle leyendo, porque eso sería parte ya del tercer examen, el último examen. Acuérdense que es la unidad 5 y 6 la que tendrían, que va a tener para el examen 3. Y les voy a subir entonces las presentaciones, las presentaciones que tienen que ver con América, con África y con Asia, y me falta la del medievo porque me falta agregarle una partecita sobre la crisis de la Edad Media. Entonces, eso me falta ponerlo para que yo se los pueda enviar. Todavía tenemos tiempo, pero recuerden que el próximo sábado, ¿quedamos a qué horas? ¿A las 11? ¿Sí es ese? ¿Y quedamos a las 11 de la mañana? Domingo, ¿no? Domingo 28. Digo, domingo, pero el domingo quedamos a las 12. Sí, a las 11. A las 11, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, lo tengo apuntado. Bueno, pero es el domingo. Bueno, chavas, Chávez, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Cuídense mucho, nos vemos el martes, pónganse a estudiar, pórtense bien, tápense los que tengan frío, porque hace mucho frío, y los que hace mucho calor, despechúguense. ¿Qué onda? ¿Compañero? ¿Granados? No me apagó mi micrófono. Órale, pues. Bueno, cuídense, nos vemos el próximo martes. Gracias, maestra. Rodrigo. Profesora, hasta luego. Bye, Abraham.